no pelea de pelearse, ¿no? Sino están luchando porque, ¿cómo te diré? Buenas, buenas. Hay un platillo que todo el mundo habla en Oaxaca, bueno, más bien en Puebla, de hecho se ha vuelto muy tradicional en Puebla, Bueno, es el mole de caderas. Entonces, ahorita legalmente, tanto Puebla como Oaxaca están pidiendo que se les dé la denominación de origen y patrimonio cultural. Y en este caso, quien les lleva la ventaja a Oaxaca está siendo Puebla, porque la región que está muy pegada, que es Tehuacán, eh, pues le ha dado tal difusión a nivel internacional que pues, quién sabe, noviembre, octubre, noviembre. A mí te voy a ser honesto, no me gusta comérmelo, y no porque no me guste, nada más de pensar que a los pobres chivitos les dejan de dar agua y les dan pura sal. Yo no sé si no necesita el agua el animalito. Bueno, yo soy así, ¿no? También hay otra comida que a mí no me gusta, que es la de el cabrito, porque el cabrito prácticamente así como nace, les meten aquí unos fierros, los atoran y los cortan la piel y se las tiran así y gritan bien feo. No me gusta. O sea, me gusta la carne, sí, pero más de pensar en ese. Soy totalmente solito. No, quién sabe por qué no te escucho, Emilio. A ver, déjame checar. Posiblemente. A ver, habla Emilio. bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Profe, profe. Bueno, bueno, bueno. Ya te ¿Ya? escucho. Ya. Ah, Ya. Yo también soy técnico en informática y en todo eso. Bueno, pues es que aunque no lo quieras ver, el hecho de haber tenido un negocio de café internet, ¿quién me ayuda? Resulta que agarró y se fue a trabajar a Microsoft, mi cuñada, y me dice, digo, ¿yo qué hago con esto? Y dice, pues ahí sabrás tú, échale ganas. Dije, pero yo no sé ni qué onda con las computadoras, yo no manejaba computadoras ni nada. Y entonces, pues me puse a investigar en internet, empezaba el internet a investigar. Ah, a los 3 4 meses ya abría yo CPUs, cambiaba unidades, limpiaba y esto no sirve, le ponía las nuevas y me di mañas. Y así también. Bueno, retomando nuestra clase, ya habíamos visto las facultades del presidente, ya habíamos visto el origen, el, cómo se fue desarrollando la vida política del Estado y por aquí quedé, ¿dónde está? ¿Dónde está? De hecho es muy compleja la administración, sí es compleja, tiene mucho, tiene mucho de leyes, son muchas leyes. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, la Secretaría de Estado y del Despacho Universal de Justicia y Negocios Eclesiásticos. La Iglesia ha sido una institución históricamente muy importante en la vida política de México. Antes, la Iglesia
controlaba, mandaba, decía. De hecho, en la guerra pues fue durante la Reforma, el señor Miguel Lerdo de Tejada diseñó una ley que se llamaba la ley Lerdo de Tejada. Y ahí se habla de la desamortización. ¿Qué significa desamortización? Separación. Quitarles la desamortización de los bienes de la iglesia. Porque había mucha gente en situación de pobreza y yo diría que hasta de hambre y no podía manejar las tierras porque la iglesia las tenía. Entonces se evitó lo que se conoce como las tierras en manos muertas. No puede ser. En este caso, número 1, a la Secretaría de Estado y del Despacho Universal de Justicia y Negocios Eclesiásticos corresponden todos los negocios de los consejos que haya tribunales supremos, jueces y demás autoridades civiles del reino, cuyas consultas de pleitos, causas y demás deben despacharse por ella, como también las plazas de todos los individuos de que se compongan, incluso los escribanos de todas las clases. Estamos hablando todavía de la época colombina, donde la iglesia instituía, la iglesia ponía. Hay una película que es muy buena, que a nivel internacional habla del poder que tenía la iglesia. Estoy refiriéndome en el siglo XVIII, XVII, cuando se crea la congregación de los franciscanos. Obviamente era una congregación pobre, vivía de la misericordia que daba el pueblo, comida, animalitos, en fin. Entonces, pues empezaron a ganar mucho terreno, mucho terreno. Y entonces, la gente ya no le quería dar dinero a la iglesia, el diezmo. La iglesia, preocupadísima, dice, ¿sabes qué? Hay que declararlos herejes a todos aquellos. ¿Para qué? Pues para que vean que son del diablo y hay que quemarlos en leña verde y hay que... Porque si no, no nos van a dar dinero. Cuando se den cuenta que se puede amar a Dios igual desde la riqueza que desde la pobreza, ya no nos van a querer dar. Es curioso, pero la iglesia era una parte fundamental en la vida y en los pueblos. Yo no me aparto y de alguna manera era necesario, pero la gente tiene la necesidad de creer en algo. Pero la gente también se ha confundido. La gente piensa que la iglesia como aparato político la ha elevado a un nivel de Dios y a los sacerdotes los ven como dioses. Y el sacerdote es un profesional de la fe. El sacerdote siempre tiene necesidad. Recibe un sueldo, solo vive de las limosnas. Recibe sueldo. Se lo paga el Vaticano. Por eso es que la ley, hace como unos, no tengo idea, pero no es muy viejo, tendrá ese caso la época después de Salinas de Gortari, tal vez, o en la época de Calderón. Antes no presentaban declaraciones fiscales ellos. O sea, todo era para el ganador. Pero se reformó la ley y no sé a partir de cuándo, no me acuerdo a partir de cuándo la iglesia
empezó a pagar impuestos. Vamos a preguntar, ¿cuándo empezó la iglesia a pagar impuestos en México? No, empezó a pagar impuesto predial a partir de 1992. Sí, Salinas de Gortari, creo. Hace 30 años. De hecho, la iglesia está bajo la lupa fiscal, ¿eh? Están obligadas a entregar libros, tienen que pagar obligaciones fiscales. Sí, o sea, aparentemente la iglesia paga impuestos, pero no con un carácter recaudatorio, porque según esto es muy poquito, no es muy representativo para el erario público, o sea, que no es importante para el gasto público, pero sí están obligadas a pagar impuestos. ¿Pagan impuesto predial? Pero no nada más la iglesia, ¿eh? Todos los templos protestantes y todos pagan, todos. De hecho, bueno, el pago de impuestos, tenemos un antecedente, fíjate, en 1530 a 1550, las primeras disposiciones coloniales en lo que se refiere a la tasación del tributo establecidas por la corona. Después de 1550, cuando se estableció el primer programa de reformas a la política de recuperar paulatinamente la encomienda entregada, sí, es desde la colonia. Y ahora pues ya están obligados a pagar. Aquí, por ejemplo, en el número 3 dice, en el caso de lo que hace la Secretaría del Estado y del Despacho, dice que lo perteneciente a todas las religiones seculares, regulares, inclusas en la provisión de sus empleos y definiciones de, sí, tienen que pagar, no hay de otra. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero en todas estas propiedades de la iglesia, entre comillas, porque no son de la iglesia, hay un cartel que dice propiedad federal. ¿Nunca lo han visto? Ya tiene rato que no voy a la iglesia. ¿Eres católica? Sí, pero digamos que... Pero si tú ves a los templos evangélicos, mormones, todo dice aquí, propiedad federal. No pueden tener propiedades ellos. Incluso algunas órdenes, como en la que yo crecí, que es la orden salesiana, San Francisco de Sales, el santo patrono de nosotros es San Juan Bosco, tienen el voto de la obediencia y de la humildad y el voto de la no pertenencia. Entonces, por ejemplo, ellos, vamos a ver qué dice aquí, me mandaron un mensaje, un correo. Ya ni se ha de acordar de mí mi amiga Gabriela Castillo. Trabajamos, imagínate, en Chipilo en 1987. Qué bonito era mi trabajo en Chipilo. Además comía yo bien sabroso que comía.
Chipilo siempre ha sido Chipilo. Es que hacen buenos quesos, ¿no? ¿Tú sabes dónde es la capital mundial del queso aquí en Puebla? No, no es chipilo. No. Pues yo estaba creía que era chipilo, pero no sé qué es. ¿Cómo? ¿Ustedes saben dónde es la capital mundial del queso aquí en Puebla? Oaxaca, ¿no? No. De aquí en Puebla. Aquí en En Puebla. Puebla. En Puebla. ¿Sí? Bueno, aquí en lo que es el estado de Puebla. ¿Cómo voy a creer que no sepan? Mucha gente dice que es Chipilo, pero no, no es Chipilo. Pero bueno, No sé. la joya está en, pero la joya en qué lugar de Puebla. Porque aquí en Puebla se hace la feria del queso cada La año hacen en Cholula. en Tonancintla. Ahí donde está San Francisco Acatepec, ahí en la iglesia, ahí en el barrio de Tonancintla, apenas Apenas pasó y también hicieron la feria en Nopal. ahí en Tlaxcalancingo. Bueno, a mí como no me gusta el queso. Y la feria de chile en nogada, ahí en Calpan. No, si Puebla es una maravilla, pero lo único malo de Puebla son sus poblanos. Yo soy rara, pero no me gusta el queso, pero me como el queso de Oaxaca. Y no me gusta el queso. Imagínense. Es que eso. Pero bueno, también en este despacho universal, todo lo correspondiente a las 3 juntas supremas que de haber cirugía, medicina y farmacia, fíjense, tiene que haber las 3 juntas supremas que debe haber de cirugía, que es la medicina, la farmacia y el aliterado. ¿Qué será el aliterado? Generalmente en estos documentos, como hacen mucha, ¿cómo se llama? Hacen mucha alusión a la parte colonial, tenían su muy particular forma de hablar. Los aliterados es una repetición, es una especie de retórica o dicción que busca efecto sonoro y la expresividad. Aliterado. Pues sí, la palabra es muy, bueno, puede dársele un, ¿cómo se llama? Un concepto, que según esto, al hacer aliterados, estaríamos pensando en darle énfasis, importancia, énfasis, que se note. En el sentido, vayamos literal, nos habla que para darle significado a la palabra en el contexto de lo que está hablando, de que es cirugía, ¿qué dice? Cirugía, medicina y farmacia, con el aliterado quiere decir con la debida separación mínima entre cada una de ellas. Tiene que estar en el mismo, digamos, en la misma cuadra. Pero con una muy leve separación, dándole la interpretación. Las palabras tienen un significado literal, pero para darle ese sentido de separación, te dicen, es como si dijeras, no es aunque es el área de medicina, es el área médica, no es lo mismo cirugía, medicina y farmacia. Están dentro, pero tienen una separación de funciones. Esta sería la interpretación. ¿Sí? En este caso también, toda la gente
que esté integrada trabajando en estas áreas tienen el mismo concepto, están aliterados, están separados. No es lo mismo el médico que el farmacéutico, y no es lo mismo el médico que el cirujano. Hay gente que aunque estudian para ser cirujanos, de hecho la carrera es cirujano, médico y partero, en fin, hay gente que nunca opera, jamás. Y a pesar de que tiene las bases metodológicas para hacer una cirugía. Ahí me daba risa porque una persona muy cercana a mí era el instructor de cirugía de la UAP. Él era el maestro, ¿no? Entonces, parte fundamental en esa preparación al alumno era que les pedía telas, hilos y agujas, y los ponía a coser como si bordaran. Y les decía, haz esta costura así, y haz esta, porque cada costura es diferente en el caso de los cirujanos. Y era bien enojón, ¿no? Pero la gente le reconocía. ¿Y esas costuras que hacían en la tela son de las costuras que hacen? Pues tenían que ensayar, porque la piel es muy dura. Si nunca los han cosido, cuando los lleguen, ojalá nunca, ¿verdad? Cuando les hacen una operación, a la hora de coser, la piel truena. No porque estás anestesiada, pero a los que no nos anestesian para coser, aparte de que duele terrible, no oyes cómo truena la piel. Mi esposo apenas tiene como 3 meses, le reventó una amortiguadora aquí el dedo, en la mano derecha precisamente, y casi le llega a hueco. Y fue con un amigo que no es ni doctor, pero tiene su farmacia, pero hace de todo, ¿no? Le puso tantita anestesia y lo cosió al niño y puso que sí tronaba, le costó trabajo pasar. Sí. La aguja al dedo. De hecho, la piel más dura que tenemos, no, la de las plantas de los pies. Es durísima esa piel, ¿no? ¿Quién dijera? Bueno, esto estamos haciendo alusión de que a pesar del tiempo y de la época en la que se manejaba esto, sí podían ver la diferencia entre la medicina, el cirujano y la farmacia. Y además con esa ligera separación, también los puestos, los empleos de estos vocales y de los subalternos, lo que nos habla de una especialidad. Hoy en la actualidad, si lo interpretamos, pues tenemos en áreas de cirugía al especialista, pero también la gente que lo ayuda es gente especialista. El instrumentista pues debe de conocer perfectamente bien, porque pues, en una cirugía no puede decir, ay, se me olvidó esto. No, y el doctor no voltea, nada más dice, Pásame esto. El doctor pide, dame las pinzas fulanas, dame el mosco, dame el succionador, y ella tiene que, y además, ojo, la especialidad de estas cuatas, el entrenamiento que tienen, no deben de dárselo. O sea, que el doctor apenas lo sienta y él lo pueda sujetar, ni siquiera se lo avienta, no. No, porque mi hermano siempre tiene la frente en la persona, bueno, la vista de la persona, Sí. y no puede estar soltando. No, es algo muy interesante esto. También dice, todos los empleados de la servidumbre, en general del Palacio Imperial, imagínense lo que estamos hablando, Palacio Imperial, tanto eclesiástico como secular, incluso el juez privativo, es como un especialista. Cuando te dicen, esto es privativo de esta área, pues es algo que lo caracteriza, ¿sí? O cuando tú dices, por ejemplo, la libertad o la obligación, o algo que pasa en una empresa, te dicen, oye, esto no es privativo de vigilancia, es para todos. La palabra privativo pues viene de privado. Entonces, las cosas privativas de un juez, pues por supuesto es
conocer los casos y dar una solución. Esa es su función. Aquí sí diríamos, en la época actual, una facultad privativa de emisión de una sentencia es de un juez. No puede ser de nadie más. Es privativo de él. Es como una característica del juez, es su facultad de él. Yo no puedo dar una sentencia, porque no soy juez, no estoy privativo. Esa acción es privativa, ni tampoco es de mi competencia. No tengo la facultad. En este caso, cuando hablamos del 5, nos dice aquí, por ejemplo, la servidumbre en general, pues sabemos quiénes son, desde la que limpia hasta que el cocina y mantiene, ¿no? También nos habla de aspectos seculares. ¿Por qué hablamos tanto eclesiástico como secular? Cuando una situación, por ejemplo, la iglesia, que ha prevalecido por muchos siglos, es un aspecto secular. Se supone que es un siglo, pero se hace referencia porque la iglesia ha prevalecido por siglos. Entonces, la acción secular, pues se difiere en una época muy larga. Es algo que tarda mínimo un siglo. Pero, por ejemplo, la iglesia que tiene una historia, a eso se refiere eclesiástico como secular, por tanto tiempo. También le puedes dar otro sentido un sentido de miedo a la parte secular cuando decimos que cuando llegue el final del mundo, se le considera un sentimiento secular. Son palabras muy empleadas, de hecho, a nivel religioso. El ámbito secular, dice, ¿no? El ámbito para referirse a la iglesia. Y tiene que ver con lo mundano y con lo profano. ¿Qué diferencia hay de lo mundano y lo profano a lo religioso? Lo profano, pues es una costumbre humana que no tiene nada que ver con la iglesia, como en el caso de una celebración profana es la época de muertos. Pues puede ser profana porque es una representación de uno de los pasajes bíblicos más pues espeluznantes en cuanto a conducta humana, ¿no? El hecho de que la palabra carnaval significa la fiesta de la carne, en la que aparece la promiscuidad, aparece la vulgaridad, la lujuria, según las escrituras ahí, en donde se ve claramente un hombre cargándose a dos mujeres porque pues las va a querer para no sé qué cosa, el alcohol, la promiscuidad, el homosexualismo. No es malo ser homosexual, pero el exhibicionismo y las exageraciones pues se pueden ver ahí. De hecho, no hay nada malo, finalmente son tendencias humanas que no muy comunes, porque por ejemplo nosotros, pues, yo no sé, yo en lo personal me considero una persona en cierto modo civilizada y tolerante y no me causa ningún problema el homosexualismo. Pero hay gente que está muy aferrada a sus creencias y los excluye, los ofende, pero también te voy a decir por qué. Mucho de esto ellos tienen la culpa, porque como todo en la vida, hay de homosexuales
a homosexuales, porque hay gente que lo es, gente muy decente, gente muy educada, pero hay homosexuales que son retadores y agresivos y exhibicionistas. Eso ya es otra cosa, ¿no? Ellos no tienen la culpa, ellos, esa fue su tendencia, la naturaleza les otorgó ese tipo de, pues de tendencia, no sabemos qué sucede, pero no por eso hay que atacarlos ni hay que perseguirlos, como sucedió en los años 70, cuando empezaron a aparecer los primeros casos de SIDA, ¿no? Y la persecución fue muy fuerte en Estados Unidos. Pero ahí estamos hablando de algo netamente pues personal, pero ya la gente exhibicionista que en la calle hasta te ve internet y qué, ¿no? Principalmente las mujeres son así. Hacen su marcha el 8 de mayo y andan ahí. Yo estoy en contra de esa marcha. Lo que pasa es que no es una marcha en pro de los derechos. Tú peleas por la no violencia, pero eres violento. Tú peleas por no agredir y agredes. Entonces, al final del día, no te hace ni más ni menos, ni diferente de hombre a mujer. Es lo mismo. Hay que ser muy cuidadosos con todo esto, porque a veces pueden llegar a pensar una mala expresión, una palabra mal utilizada, te pueden acusar de homofóbico, de ser antifeminista, pero en realidad yo veo cuando salen hacia sus marchas cómo se comportan, yo no les veo nada de femenino, de verdad, más bien parece gente resentida, más en su carácter de mujer, su naturaleza, que en lo que hablan realmente, porque entonces demuestran que odian ser mujeres. No es que sean en pro de la mujer, no deseaban ser mujeres, deseaban otra cosa. Y ¿no? ve que ahorita ya la ley fue muy de que protejo a la mujer, ¿no? de la violencia entre parejas. Porque antes era que el hombre golpeaba a la mujer, pero ahorita ya es igual. Ya ha habido más casos de que la mujer golpea al hombre. Y al hombre, no sé si ya hay una ley para mujer o algo así. Pues es que la protección no tiene que ser ni para hombre ni para mujer, sino la protección tiene que ser para seres humanos, o sea, ya siendo ahí la inclusión de ambos, de la no violencia en todos sus géneros, ¿no? No tendría por qué hacerse una ley de derechos de féminas o derechos no. Como seres humanos son las mismas leyes y cada uno debe de tener su contexto de acuerdo a lo que es. Pero bueno, ha pasado tantas cosas en este mundo que ya no sabemos a qué referirnos. La Secretaría de Estado y del Despacho de Guerra y Marina, esto también ya lo habíamos comentado, para que ustedes no se les olvide que hoy tenemos examen. No, matadero. No, No, está fácil, ¿verdad? Porque viendo las preguntas que nos puso de guía, está fácil. pues sí, Bueno, a mí se me hizo fácil. la verdad es que sí me da, a veces es un poco cansado, el estar leyendo muchas cosas de estas. A mí me gusta leer, entonces yo leía muchos libros, pero desde que empecé hace muchos años en esto, ahora todos los libros que leo pues son referentes a esto. Y pues sí es un buen, es un buen de que hay que leer. Sobre todo las carreras universitarias deben de tener conocimiento de que gran parte de esto es lectura, mucha lectura. Pues hay que aprovecharla. Y yo creo que una de las cosas que
que el ser humano tiene y que desaprovecha es esa capacidad de imaginación, de que cuando lee pueda sentirse parte de ese libro, de esa lectura. Debería ser obligatorio. Yo antes aquí, los alumnos tenían que leer un libro cada mes y entregar un ensayo. No me di por vencido, pero también trato de ser empático en el sentido de que si tienen o no tiempo para leer. Esa es la otra, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar prácticamente de lleno así a los elementos y definiciones básicas en el concepto de lo que es la administración pública. El gobierno se sirve de la administración pública federal para poder realizar todas sus obligaciones, funciones que por ley tiene asignadas el Poder Ejecutivo de la Federación, o sea, el presidente. Yo no quiero pensar esto que dice se sirve de la administración pública para robarse toda la lana. Puede ser, ¿no? Porque sí se jalan un buen de dinero. Así es, el sueldo es extra. La administración pública federal, por lo tanto, sirve como soporte. Las leyes son soportes. Y claro, yo puedo asumir un cargo, ¿sí? Porque ahí en las leyes están contenidas todas las responsabilidades que debe de tener el presidente de la República. A veces, en esta vorágine que hemos vivido últimamente, el presidente se ha elegido como un dios supremo, como un imperialista, él es un rey, un monarca, pero es porque desconocemos que la ley le pone a él límites. Ya desde la Constitución que prohíbe estrictamente que los tres poderes recaigan en una sola persona, ya desde ahí le están poniendo límites. Pero lo más increíble es que los ciudadanos no sean capaces de recordarle al señor presidente para lo que está. No para estar peleándose todas las mañanas, no para estar descalificando a aquellos que no piensan como él, no para estar agrediendo la libertad de expresión. Y mucha gente dice, sí, pero cuando estaba, a ver, espérate, no podemos justificar las acciones de alguien por el pasado, sino que al contrario, al presidente le debió de servir como ejemplo, y además como ejemplo, le debió de servir para darse cuenta en dónde estaba mal y qué hay que hacer para mejorar. Para eso le debió de servir y dejar de estar, es que los anteriores, sí, pero ¿qué has aprendido de eso? Porque el pasado es un constante aprendizaje. El pasado es aprendizaje. La gente que no aprende de su pasado comete los mismos errores. El pasado no es para estar justificando mis acciones por lo anterior. Eso ya pasó. Ahora dime qué vas a hacer tú. El presidente dice, quien se apoya en estas leyes directamente y también la administración pública señala a estas secretarías y dependencias del Estado que son con las que el presidente también se va a apoyar. Pero ojo, estas también tienen facultades y acción.
pero en la actualidad el presidente quiere manejar todo. O sea, quiere tener el poder, cuando no han de. A mí me dicen, es que tú odias al presidente. No, yo no lo odio, porque ni me conoce ni lo conozco. Pero yo no lo puedo considerar mi presidente desde el momento en que discrimina a la gente que no piensa como él. Yo nunca había visto un presidente poniendo apodos a su pueblo. Fifís, conservadores, neoliberales, chayoteros, y no sé qué tantas cosas les pone. En la ley dice claramente que es el presidente de la República Mexicana y representa a todos los mexicanos, pero él está representando a su partido y adora y quiere a su partido y protege a los que lo siguen como borreguitos. Pero todos aquellos que piensan y le razonan sus acciones, se las explican, entonces son fifís, son atentados contra él, son conservadores. Son... Siento que eso es como personas que dicen que renunciaron. Los renunció él. Como ellos se están dando cuenta de lo que está haciendo, que están adaptando sus errores. No, si no me sirves, pues te vas, sí, pero digo que renunciaste. ¿No? Porque ya cuántos más. Los tiene que correr. El sistema de administración del gobierno federal se le denomina Administración Pública Federal y opera a través de todas las dependencias y entidades que dependen del Poder Ejecutivo. Y aquí vemos un organigrama. Como cualquier sistema de administración, como cualquier empresa, la Administración Pública Federal tiene y realiza procesos. Y esos están relacionados con la planeación, la organización, la administración de personal y de control. ¿Tú alguna vez llevaste administración conmigo? No me acuerdo. ¿Cómo que no te acuerdas? Yo me acuerdo de tu nombre, Iraíz. Es que me dio calidad. Ah, ya. Y el semestre pasado también me dio clases. Pero no me acuerdo que no tenía ninguna. Acuérdate porque me ofendes. Que no te acuerdes. Bueno. Y ahorita las 3 que tenemos. Bueno, dice, la administración pública, aquí hay un organigrama y en la primera parte dice, es un instrumento del Estado. ¿Por qué es un instrumento del Estado la administración pública? Porque es a través de ella en la cual el Estado hace sus actividades administrativas. Una de ellas, por ejemplo, los recursos. ¿Cuánto dinero entra? Bueno, se tendría que ver todas las empresas prestatales, lo que concierne a la recaudación de impuestos, incluyendo todo. La palabra administración significa aprovechar y tiene dos contextos. El primer prefijo, que es ad, significa orientación, guiar, enseñar. Y la palabra ministerio, subordinado. Entonces, en una interpretación de la palabra, en su etimología, es lograr que la gente haga lo que yo quiero, pero no que lo haga porque sean mis esclavos, que lo hagan donde la gente cada una conozca el puesto que tiene y lo que va a hacer. Esta parte de la administración pública lo que hace es que todo este dinero que entra sea convertido en servicios, educación, salud, seguridad, diversión, casas, tener un ambiente saludable para vivir. Obviamente no hay dinero para tanto, pero el poco dinero que pudiera haber se tiene que valer con ese instrumento.
para ver prioridades y solventar esas prioridades. Por eso la administración pública es un instrumento de apoyo para el gobierno, porque ahí está contenido cómo debe él manejar todo. ¿Es atribución de quién? ¿A quién tiene la facultad atributiva? El Poder Ejecutivo. Y está dividido en lo que es administración pública centralizada y administración pública paraestatal. En el caso de esto, un instrumento del Estado que opera el gobierno. El gobierno no es el presidente. El gobierno es todo ese aparato que se llama Estado. Se le dice gobierno porque el gobierno es el estilo de gobernar. Si va a ser neoliberal, si va a ser liberalista, si va a ser dictador, es un estilo de gobierno. Pero además, el gobierno es el conjunto de reglas y normas que son las políticas que el gobierno caracteriza al gobierno y es la forma en que la gente del Estado aplica el poder de gobernar, el poder de dirigir, el poder de guiar, el poder de enseñar. Eso es gobierno. La gente confunde, dice es que el gobierno. No, ese es el Estado. El gobierno es la forma en que nos gobierna. Las decisiones que toman, pues nos están afectando. Esa es la forma de gobernar totalmente, pues ya fuera de control. Él ya está fuera de control. Ya no sabe por dónde y todos los días son peleas, peleas, peleas. Pero no veo, pero no veo para nada. No logro ver resultados, no los hay. Yo también pienso que ya en las noches se pueden a hacer su itinerario, ¿no? Que diga, mañana voy a hablar de tal persona y no voy a poner a pelear con ella. Si es que lo que hacen es que le ponen los periódicos, las noticias, lo que dijo fulano, sutano, mengano, y entonces le arman a él le arman. Él no lo hace. Tiene su editor incluso. Ahora que le dio, digo, qué ridículo un presidente de un país, un representante en el mundo de un país, haya contratado una persona para decir quién es quién en las mentiras. Es que él está diciendo mentiras. Espérate, mentiras tú las has dicho. ¿A quién las ha dicho? Todo el mundo. ¿Cuánto gana esa persona por salir a dar quién es quién en las mentiras? Un presidente haciendo un show, hablando de tonterías. En realidad, lo que empieza a denigrar es que ya perdió totalmente el piso. No se dan cuenta y hay gente que lo sigue tratando de sujetar al piso. Ven aquí, pero no. Es verdaderamente, ya no hay congruencia. Aquí, por ejemplo, dice, el gobierno, o la forma de gobierno, es utilizada este instrumento para lograr los propósitos de la comunidad que determinan cuándo se distribuye y ejerce la autoridad política y la económica. Y sí, tiene muchas acepciones. Esto prácticamente es la guía, pues para que todo estuviera bien. La palabra política viene de polis, que significa pueblo. El pueblo necesita reglas para poder
interactuar, convivir, tener un nivel de armonía. Actualmente, el aparato del Estado no utiliza de manera racional lo que es el gobierno, lo que es la política. El que ellos se paren ahora a ofenderse, a mentársela, a sacar papelitos, que tú tienes la foto con el Chapo, que tú tienes todo eso es chismorreo. Eso no es política. La política es pensar reglas, procedimientos, normas, mecanismos, programas para el beneficio de los ciudadanos. Esa es la política. No hacer lo que hacen. Desgraciadamente, hay muchísima gente, pues ya no tanta, pero sí todavía hay muchísima yo no sé qué les dio. Ahora eso de que a los que no estudiaron ni trabajaban es una absurda. Le están dando dinero. Cuando hay personas que tenemos esa necesidad de... Tú, por ejemplo, no puedes ir a pedir una beca. No puedo. Porque estás estudiando. Y además eres fifí porque estás en una escuela particular. Tú no necesitas el dinero. Porque estás aquí es porque tienes. Fíjate, la concepción tan absurda de un cerebro maquiavélico. Porque lo que está haciendo es digno de un... No, y deje, tampoco se ocupa el dinero por la zona en la que vives. No. No, yo por ejemplo, yo estoy en la zona de López, ¿no? Entonces, yo quise pedir una beca para una porque yo en esa escuela rural, es urbana. Solo por eso, ¿no? En la escuela. Yo quise meter esa la beca bendita para mi niño. Me dijeron, no, porque esta zona ya, la primaria no es una primaria rural, es urbana. Solo por ser de la... Cámbiate de casa, ya no vives por aquí, no puedes. Es que ahí está trabajo en esto. Ya los padres. También dice, es atribución del Poder Ejecutivo. Es una responsabilidad directa de él, del presidente de la República, quien la realiza con apoyo de, o sea, todas sus secretarías de Estado, departamentos administrativos, consejeros jurídicos, todo lo que la integran las entidades. Y estas se integran, por ejemplo, las secretarías de Estado, departamentos, su gabinete es la administración pública centralizada. Ahí se centraliza todo, se maquila todo lo que se va a hacer. Y las entidades, Puebla, Veracruz, todos, son la administración pública paraestatal. Además, me imagino que las empresas paraestatales. Está dividido, ya lo vimos en dos, de acuerdo al artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este organigrama nos permite ver cómo está conformada la estructura orgánica. ¿Qué es la Administración Pública Federal? La Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, las Consejerías, el Ejecutivo Federal, todos ellos son la Administración Pública Federal. Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos componen la administración pública
paraestatal. Pues los bancos. Entonces, lo que son los organismos descentralizados son lo mismo que cumplen la administración pública federal, la administración Sí, pública paraestatal. sí son las secretarías de Estado, consejerías jurídicas, las que están arriba. Las que están abajo Sí. son paraestatales. Ya. Y las de arriba, las centralizadas. Pero analicemos la definición a fondo de la Administración Pública Federal. Primero, definición etimológica. Administración, de latín administratio, que significa acción de administrar. Pero aquí entraría la definición que te dije hace un rato. No, es eso. Es la de... Cuando hablamos de administración, tiene, por ejemplo, ¿está prendida la cámara? Si alguien la quiere ver, que ni se ve, pero bueno, necesitaría yo, por ejemplo, administración, ¿sabes? Viene de un vocablo que se llama y ministerio. Ad significa orientación, dirección. Ministerio significa, profe, bienvenido del congelador. No, yo ministerio significa minus, que es, hola, adiós, profe, que es subordinado. En este caso de la administración pública, estos, ¿sí? Sí. Serían presidente. Y sus subordinados de él serían las secretarías de Estado. su gabinete. En el sentido estricto de la administración pública, porque en una empresa este sería el director y ese serían sus empleados. Cuando tú veas la palabra ministerio, significa subordinado. Y cuando veas la palabra magister, significa superior. ¿Sí? Entonces, esta sería la definición etimológica. En lo que sería una interpretación del Estado, sería que el presidente logre que estos hagan lo que él dice.
en términos privados es lograr que la gente trabaje para mí. Pero la palabra administración nos habla de aprovechamiento. Entonces el presidente, junto con sus secretarios, tiene que utilizar la administración pública para el aprovechamiento de todos los recursos y la gente viva bien. Sí, de hecho llegar a acuerdos, por supuesto. No están llegando a un acuerdo con los palestinos. Exactamente. Y es que, no sé, pero yo siento igual y puede haber una revolución en el gobierno por lo siguiente. A ver si lo tengo por acá. No sé si ya viste ¿dónde está? Ya me estoy buscando un video. ¿Quién es su secretario? ¿Quién es el director de Comisión Federal de Electricidad? Manuel Bartlett Díaz. Manuel Bartlett Díaz es, no sé qué existe entre ellos. Lo estoy buscando porque es importante, se avecina una tormenta en el seno de... Mira. Y están llevando a México a un régimen militar policíaco, ustedes, aceptando esos mandatos absurdos, antinacionales, traidores a la patria, el presidente de la República es el que está impulsando todo esto. Y nuestros hijos. Pero es su amigo íntimo. Y lo que le está diciendo. Él lo puso, pero él ya se dio cuenta que este cuate ya no tiene control. Ya está perdiendo el principio de lo que dice la administración pública. El poder controlar y manejar a su gabinete, creando políticas estables para los ciudadanos. O sea, le está diciendo que lo que está haciendo ya está mal. Hay gente, en México últimamente se ha desatado muchas cosas con las redes sociales. Hay que creerles y no creerles, tampoco es la... Pero lo que dice este cuate, pues lo dice él. Su secretario de Comisión Federal, el director general, el que maneja esto, y que andaban pegaditos así, y lo ha defendido a capa y espada uno del otro. Más bien se han tapado, porque siempre han sido contrarios, pero hoy son uña y mugre. De pronto este cuate sale a decir que usted está fuera de... Y ya está grave. A ver si lo corre, como corre todos. Nada más que a los que ha corrido no son del peso político de este cuate. Manuel Bartlett Díaz es el autor intelectual y el responsable de que Carlos Salinas de Gortari haya sido presidente de la República. Porque hasta antes de Salinas de Gortari era la Secretaría de Gobernación, era la encargada de organizar las elecciones presidenciales. Y cuando estaba el conteo y las computadoras aquí, se apaga el sistema, se va el sistema. Dice él, se cayó el sistema. No, esa era la jugada de él para que llegara o sea, él es el responsable. Y ya con eso, pues él se dan cuenta del poder que tiene, porque además era secretario de Gobernación de Miguel de la Madrid Hurtado. Él fue gobernador de Puebla. Sí. La política es así.
Puebla se ha caracterizado por tener políticamente gente muy pesada, ¿no? De hecho, yo no quiero decirlo, pero mucha de la gente en la entrevista que le hacen a Miguel Barbosa cuando se cae el helicóptero de Moreno Valle, dice magnicidio, pero el magnicidio es un atentado, es un asesinato. Entonces él reflexiona y dice, el accidente está tratando de regresar, pero pareciera que el subconsciente lo traicionó. ¿Por qué querían quitarlo? Porque Moreno Valle era la oposición más fuerte que iba a tener el presidente. Y entonces, pues se llamaba, ¿no? Porque tú ves que todos los días andan los helicópteros, no pasa nada. ¿Y quién sabe que ese día se cayó su helicóptero? ¿Quién fue? ¿Quién sabe? No, trataron de buscar muchos chivos expiatorios, trataron de buscarlo, pero pues ya lo hecho está. Definición constitucional de la Administración Pública Federal. Será centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica que expida el Congreso, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Aquí habla de la distribución de los negocios del orden administrativo de la Federación, que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y departamentos administrativos, y definirá las bases generales de creación en las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación. Artículo 90. ¿De dónde? De la ley orgánica. Es claro que esta ley genera todas las normas para que... profesor. Hola, profe, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días en línea, no sé si hay alguien. Sí, tengo a Arturo y a Juárez, Yasmín. ¿Yasmín? Ah, bueno. Nada más para decirles todo. Sí, aquí estoy. Adelante, permítanme, les van a dar una información. El señor director. Hágame la buena. ¿Eh? No, para mí es el director de aquí. Ah, bueno. ¿Quién es el que da la cara a los problemas? ¿Quién habla? Muchas gracias, maestro. Bueno, chicos, nada más de rápido, le quito un minuto al maestro. La semana que viene, el viernes a las 12 del día va a haber un concurso de Catrines y Catrinas. Por si alguien quiere participar, le va a dar premio a los 3 primeros lugares. Los maestros van a ser los jueces. Entonces ahí, ojalá y participen y puedan el viernes. ¿Cuáles serán las bases del concurso? Pues Reciclado o como ellos quieran. Al final, el más... Ingenio y creatividad. Es bien caracterizado. Sí, entonces, aquí el que destaque más por su ingenio y creatividad va a ganar, sí. Entonces ya usen el material que gusten. Eso ya es al libre. No, esa es sorpresa. A los 3 primeros lugares. Pero ¿va a ser presencial o de forma remota? Me dice una chica, ¿me va a dar el título? Sí, sí te doy el título, pero la cuota no se exenta. ¿Cuánto vale ahora, profe? ¿Igual? Bueno, quién sabe, porque a mí me costó mi título, pero hace cuánto, me costó 4,000 pesos. Y ya era mucho. Ahora han bajado mucho los títulos en la UAP. ¿Dónde cayó? Estamos todavía con costos. Este es un bono inglés. Con costos ya de hace varios años todavía. No se olvida. Y eso que cada año nos lo suben. Yo no sé por qué suben tanto. Hasta la inscripción nos lo suben cada año. Quieren dinero y dinero lo sé. Pero bueno. Muy bien, profesor. Gracias. Órale, chavos. Quiero ver cuántos Catrinos va a haber y Catrinas aquí. ¿No te vas a disfrazar? No, pues no me quería subir. Oye. Es que ni para cancelar mis boletos, porque los compré desde hace 15 días. Muy bien.
Oaxaca es bonito. A mí lo que no me gusta es que esté tan abandonado. Es que yo no voy directamente a Oaxaca. Entonces es parte de Oaxaca, ¿A dónde vas? voy a Tuxtepec. Tuxtepec. ¿Qué comen en Tuxtepec? ¿Qué hay? Que hay lo que hacen los pollos a la cubana, la cochinita a la cubana, las mojarras fritas. ¿A la cubana? A la cubana. Ah, caray. No, yo quiero algo oaxaqueño. Pues sí. Pues así le llaman, según que porque un señor cubano que vive ahí en esa Pues sí, pero región, pues es cubano. y hacen lo que son las mojarras fritas, el jugo de piña. Hay muchas cosas. Yo allá en Oaxaca me comí una charola. Bueno, no la charola, ¿eh? Ah, bueno, el contenido de la charla. Y traía camarones, pescado, mojarra, una piña llena de mariscos. Bueno, qué cosa. Bueno, vamos a ver la definición operativa. La Administración Pública Federal es una acción. De hecho, la palabra administración es acción. Yo no sé por qué la gente, todo el mundo dice, ¿qué estudias administración? Ah, es de pura teoría. Perdónenme, pero no tiene nada de teórico, porque la teoría es un 20%, la práctica es un 80%. Cualquier cosa que ustedes vean de administración es práctico, cualquier cosa. Y por eso dice, es la acción que está encauzada, y yo creo que más que encauzada, esta les tiene que poner a los políticos la ruta para lograr los propósitos de la comunidad. A ver, gobierno, ¿qué vas a hacer de Estado? De acuerdo a la administración pública, aquí están los lineamientos para que tú hagas programas sociales, le des una calidad de vida a los ciudadanos, que tengas seguridad y salud. No que en la realidad, pues no tenemos eso. No hay medicamentos. Aparte de que no hay medicamentos, no hay las instalaciones son peupérrimas. No hay instalaciones para hacer un buen hospital. Yo voy a ver, me van a dar una cirugía. Ah, pero te la programo dentro de 3, 4, 5 meses. Eso es lo que dice aquí, es la acción encauzada, pero esta acción tiene que venir precedida de planes, programas, toma de decisiones para el bienestar de los ciudadanos. Yo estoy consciente y creo que muchos estaríamos conscientes de que el dinero no va a alcanzar para las necesidades humanas, pero sí se puede hacer algo progresivo y que el gobierno que salga le dé continuidad a las obras y él haga las propias y no ande como Barbosa queriendo destruir todo lo que hizo el panista, o que ya lo quitas y ahora tú qué vas a hacer. Se necesita mucho dinero. Se necesita muchísimo dinero. Ahora ya lo quitaste, pues ahora arréglalo y pierdes dinero para quitar y pierdes dinero para volver a construir. Yo me acuerdo que lo digo, no, es que voy a mandar a quitar la ciclovía. Pero cuando vio la cantidad de dinero, una de sus locuras, este señor decía, vamos a desarmar la rueda, ¿cómo te llaman? La Estrella de Puebla. La vamos a desarmar para que todos los poblanos la gocen. La vamos a andar trayendo por todo el estado, como si querían traerla por todo el estado, Tezuitlán, Chignahuapan, Tlatlauqui, Zacapuastla, Cuetzalan,
Atlisco, Matamoros, Chietla, todos, para que todos gocen de ella. ¿No tiene idea? ¿Cuánto cuesta instalarla y desinstalarla? O al revés, desinstalarla y instalarla. Según está yo leyendo una noticia que le metió le pagó millones por según la soldarla y todo a un personaje que ya están acá, pero ya lo despidieron. Esa es la definición operativa. Fíjense, en base a la administración pública, lo que marca la ley orgánica, deben de distribuir los recursos, deben de ejercer la autoridad política y la económica. Autoridad política, perdón, si se la pasan gritándose de lo que se van a morir en el Senado, en los congresos, esa no es una civilidad política. Qué bueno que no los dejan meter armas, si no se hubieran agarrado a balazos, ¿no? Esta acción compromete a las instituciones, autoridades, servidores y particulares a asumir y ejecutar las funciones, atribuciones o competencias propias del Estado para satisfacer el interés general o comunitario. Ahí está. Lo compromete. ¿Está comprometido? Esta es la administración pública. No es lo que hacen ellos. Están mandando dinero para el Tren Maya. Están queriendo hacer un aeropuerto. Comprar una refinería que no sirve para nada. Querer hacer una refinería que nada más son las oficinas, ni siquiera las instalaciones. No, ya se la inauguró. Ahí en Dos Bocas, en Tabasco. Y aparte quiero la que nada más que según el Calderón, el Calderón pero nada más a la barba. Dice él, compró una refinería en Estados Unidos de la Shell, una refinería holandesa, que la mitad no sirve. La compró en 500 millones, va a gastarse como otros 500 en arreglarla. Bueno, viendo cómo elevan el presupuesto, le va a costar 1,000. Ya mejor que lo despidan por demencia. Definición funcional. O sea, en cuanto a funciones. Es un instrumento de acción del Estado que dicta y aplica las disposiciones necesarias para el cumplimiento de las leyes, para la conservación y fomento de los intereses públicos. Todo está regulado con reglamentos, normas y leyes. Que no las obedezcan es otra cosa. Es un elemento estratégico para el desarrollo de la sociedad, que responde a un modelo que propicia los cambios políticos, económicos, sociales y culturales. Yo, no sé ustedes, ¿verdad? Pero viendo esto, nos podemos dar cuenta de que nuestra ley, si bien no es perfecta, pero sí es muy racional. Y le da la fórmula para que él pueda trabajar, para que él pueda hacer las cosas bien. La pregunta es, ¿por qué no lo hace? ¿A qué se debe? Quiere como llegarle la constancia o decir, no, pues si este presidente o la gente la consumó y se sumó, yo no lo voy a hacer, no voy a hacer, voy a hacer mucho mejor, pero no está haciendo mejor, está haciendo peor que los otros presidentes. Dice una canción de Silvio Rodríguez, en una de sus frases dice, ¿cómo gasto papeles recordándote? ¿Cómo no hablar en el silencio?
como no se me quitan estas ganas. Y hay una parte que dice, la ciudad se destruye y yo cantando. El país se destruye y él cantando. Y vienen épocas muy difíciles porque no obedeció la disposición del Tribunal Internacional en materia del Telecam. Entonces, pues puede entrar un órgano, si en ahorita creo que es un periodo como de un año, si no logran arreglarlo, va a entrar se llama como una mesa, como un buffet internacional, que ellos van a decidir y donde le apliquen una multa millonaria, porque no hablamos de poquito mucho, va a sufrir el sector productivo mucho, porque entonces le van a poner impuestos muy duros a los productos en Estados Unidos de exportación a Canadá, y eso puede generar pues que muchas empresas entren en crisis, sobre todo productos poderosos, digo, Volkswagen, el ámbito automotriz, sí, y no sabemos qué vaya a pasar. Marco organizacional. La sectorización de la Administración Pública Federal. Es un acto legal, es un acto jurídico, administrativo, en el cual el presidente de los Estados Unidos mexicanos determina el agrupamiento de un conjunto de entidades paraestatales bajo la coordinación de... Es que no he dormido bien. La coordinación del titular de una secretaría o departamento. La sectorización es por lo tanto, un sistema de trabajo. Sí, todo el mundo sectoriza. Todo el mundo. ¿Sabes qué? Después está todo el día, todo el día, no se mueve. No te da sueño. La reacción procesal es una reacción natural. Pero además, déjame decirte que es contagiosa. Sí. Si yo te veo bostezar, yo voy a bostezar. Sí. Pero además es un cambio cerebral. Cuando salimos de una materia a otra, esa transición, el cerebro se relaja y tú bostezas. Además está considerada como una parte de oxigenación. Mi cerebro se oxigena demasiado. Yo no casi no puedo dormir en semana, haber andado con mucha migraña. ¿Parece de migraña? Pues no parecía, pero ya se parecía. Ten cuidado. Todo el mundo habla del estrés. Ahora en las escuelas, nosotros debemos estar pendientes del estrés laboral, el estrés de los alumnos, la parte socioemocional, que no tenga alguna alteración y que se... No. Lo que yo voy a recordar toda mi vida, algún día cuando me retire yo de esto, fue un evento muy triste. Yo tuve una alumna que extrañamente era brillante. Y digo extrañamente porque no encuentras alumnos en bachillerato brillantes. Me refiero a que no le tenías que decir lo que iba a hacer. Ella hacía cosas, leía, desarrollaba, investigaba, era impecable en su libreta, en sus trabajos, muy limpios, muy bien hechos.
Y un día, pues simplemente se suicidó. Sí, pero bueno, por eso es que ahora la Secretaría de Educación Pública del Estado cuida mucho el aspecto de las emociones de los alumnos, sobre todo porque vienen de una pandemia. Muchos alumnos lo manifiestan. ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué no? Ténganos, ¿cómo dice? Ténganos compasión. Venimos de una pandemia. ¿Y ven que ahora ya quieren quitar y dejar tareas? Ya no puedes hacer, no sé. Ese ya es otro asunto que el gobierno tendría que explicar la razón de la cual quiere quitar las tareas. Ya lo agrandé para que se vea. 3 elementos que componen esta gran definición. El primero, un sujeto activo representado por la Secretaría o Departamento Administrativo que coordina el sector correspondiente. El presidente puede unir varias secretarías. Por ejemplo, energía. ¿Sabes qué? Energía y minas, extracción de esto, se puede unirlas. Y va a nombrar un titular, como en el Senado que está en la comisión de revisora de sueldos, hay un titular. Está en la comisión de energía, hay un titular. Esto se hace por compatibilidad de acciones. Aquí entraría, por ejemplo, Ciencia y Energía, entraría Pemex, Comisión Federal, todos bajo un titular. En este caso, la secretaria que era la de Economía, pues ya les renunció, llegó una y lo primero que hizo es una parte que no están haciendo correctamente en la política. Yo no puedo pedirle o yo no puedo ver que se vaya ella o la corro, como en el caso de Tatiana Cloutier, porque ella estaba haciendo un trabajo en lo del Telecam. ¿Qué fue lo que ocurrió? No lo sabemos. Pero como una persona que viene manejando eso desde hace años, hoy tú la vas a quitar. ¿Y cómo le vas a decir a Estados Unidos, ¿qué creen? Pues ya se fue ella, ahora está esta, pues empezarle de nuevo. No, tiene que seguir en donde la persona que gobierno se quedó para que esta nueva persona que entra le dé seguimiento a todo. El único problema es que esta que entró no sabe, porque es su amiga. Entonces, al no saber, yo siempre he dicho, y la gente, yo lo hice, y lo voy a seguir haciendo porque es parte de un trabajo. Cuando ustedes lleguen a una empresa, obviamente van a llegar a sustituir a alguien. Y peor si ese alguien era jefe. Entonces, ¿ustedes conocen lo que van a hacer aún? Lo que tienen que hacer, usar la inteligencia y ver de la gente que está, quiénes son los que dominan y saben qué se hace ahí. Y de manera muy inteligente también, lograr que ellos empiecen a cooperar conmigo. Si bien yo soy el jefe, pero yo no sé qué es lo que hacen, y preguntarle, oye, ¿y qué hacen? ¿No? ¿Cómo se hace? O dame tu opinión de esto. Porque ellos los van a aportar, porque conocen el día a día de lo que están haciendo, y yo apenas estoy llegando. Esta señora que llegó a la Secretaría de Economía, lo primero que hace es
despedir a la subsecretaria, la que manejaba todo, la que sabía horas, fechas, momentos, todo, la despide. Y ahora es su primer gran error, porque la que sabía que me iba a enseñar, ya la quité. Por eso acá dice, el coordinador, pues debe de saber, el presidente puede nombrar al coordinador de cada sector, sector económico, sector social y sector financiero. Él genera sectores para que puedan trabajar coordinadamente. Sí. Tiene la facultad de remover. Pero siempre y cuando deje a una persona que sí le dé seguido, que sí sepa, no por Está grave. Luego dice, una acción es la de coordinar. Qué difícil es coordinar cuando no sabemos consensar, no sabemos escuchar. Ya nuestro Congreso es, yo creo que es una pachanga. Pero si supieran coordinar, empezarían por convencer a la gente que está en el Congreso de que si bien pertenecen a diferentes corrientes, porque hay una finalidad para esto, que no pongan por encima de los intereses de la nación, que no pongan los intereses personales. Yo quiero que mi partido siga aquí, sí, voy a obstruir todo esto, voy a votar esto que dice el presidente, pues somos del mismo partido. Ojo, le estás dando en la torre al país. ¿Y qué no piensan que tienen hijos? Que tienen familia también. No van afectados. Ah, sí quiero que se militarice el país. ¿Tu hijo va a vivir en un régimen militar? Y no hay nada peor del mundo que históricamente todos los regímenes militares que han existido se han convertido en verdaderos tiranos. Ya nada más tenemos como un Cuba y a Venezuela, lo que quiere hacer el Maduro. Nicaragua, Cuba lo que hizo el Castro, ahorita en Venezuela lo que quiere hacer el Nicolás Maduro. Igual que hizo en Nicaragua. Nicaragua. Había un militar sanguinario, no me acuerdo si era en el Congo, que se llamaba Idi Amin Dada. Idi Amin Dada. Un carnicero, ¿eh? Imin Adim Dada. Entonces, este cuate era un dictador sanguinario, cruel. Exactamente, un carnicero. Entonces invitaba a sus enemigos a comer, o a sus amigos invitaba a comer. Y a lo que estaban comiendo, les decía, salud, salud, sí, negro, feo, maldito. Y les decía, ¿qué tal está la comida? Y dice la gente, está deliciosa, está exquisita. ¿Qué fue? Se reía. Se están comiendo a sus hijos. Era un carnicero. ¿Ya lo viste? ¿Cómo es? Bueno, en este caso, este grupo que va a tener actividades, esta finalidad de actividades tienen que estar consideradas para conducir programas, coordinarlos y evaluarlos para su funcionamiento, que verdaderamente se vigilen que los programas y los proyectos sociales sean eso. Pero, no sé hoy, pero anteriormente,
El dinero que llegaba para los programas se desviaba para las campañas políticas. Nunca llegaba el dinero al campo. De hecho, se gasta, hasta la fecha se sigue gastando mucho dinero en campañas políticas. Es muy desgastante porque cada vez vemos más campesinos migrando a las ciudades. La pregunta es, ¿y quién va a trabajar la tierra? Porque hay que recordar que de la tierra sale toda la comida. Está grave. De hecho, ya todo lo que viene del campo ya está haciendo precio. El precio de antes al de ahorita es demasiado. Ya todo subió. Es impresionante que los últimos 4 años de gobierno, o sea que empezó la tortilla que costaba 8 o 7 pesos el kilo, hoy valga 18 pesos. Ha subido más del 100% de su valor. Ahorita que la compra a 19 la tortilla grande y la mediana a 20 pesos. ¿Qué diferencia hay? Es que la mediana viene con más calidad que la grande. Y te dicen, por ejemplo, las botellas de aceite comestible están arriba de 50 pesos. Yo lo compro, yo aprovecho y lo compro cuando están en. Ahorita lo estoy comprando a 2 y no traen el litro, traen 900 y algo. Ya no traen litros, ya no hay. Todas las botellas son de 890, de 990. Yo estoy comprando a 2 litros por 80 pesos. Pero si compro uno me sale en 50 pesos. Para poder comprarlo. Es impresionante cómo las leches de 12 a 18 hoy valen 32. O sea, hacemos una cuenta de cuántas cosas a partir de este gobierno se han vuelto casi al doble de su valor en 4 años y es una inflación brutal. El huevo costaba 17 y 18 pesos. De pronto se fue casi a 60, ¿no? 50, ¿sí? Y hoy no baja de 40. Y el azúcar igual. Entonces, anteriormente el gobierno tenía programas de subsidios. Estos subsidios veían las necesidades del pueblo y decían, ¿sabes qué? El salario no les alcanza. Entonces el gobierno habló con los productores y les dijo, mira, ¿sabes qué? Se lo vas a dar, el kilo de azúcar se lo vas a dar a 7, 8 pesos. Yo, gobierno, te voy a subsidiar pagándote la diferencia. ¿Cuánto vale tu kilo? Pues vale 15 pesos, sale. Tú dásela a 7 y yo te pago el resto. Se llama subsidios. Estaba subsidiada la leche, la canasta básica, la gasolina, todo estaba subsidiado. Ahorita que quitaron subsidios, entonces ya el productor pues la vende le llaman ellos, muy elegantemente le llaman liberación de precios. Entonces se libera el precio y ahora cada quien vende al mejor postor de lo que quieren. Y eso nos está llevando a un pozo sin salida, ¿no? Eso de que, ¿pero qué ha hecho? A ver, dime qué ha hecho. Porque hoy, yo se los digo a los que lo defienden, la tortilla vale más del doble. El huevo, estamos hablando de en promedio 45 pesos un kilo. La botella de aceite en 50 pesos. La carne, que costaba 80, hoy te vale 120. La res hasta 200 pesos un kilo. Entonces, no ha habido un buen trabajo, licenciado. Oye, ¿que usted no trabaja, licenciado? ¿No trabaja usted? Ya me jubilé. Ya trabajé, ya me lo gané. Muy bien. Bueno, esa es la función de
con el gabinete, lo que le marca la Administración Pública Federal, la ley orgánica. Y el tercer punto es la coordinación. Ese grupo de entidades paraestatales que tiene como función pues obedecer, pero ellos necesitan un coordinador que no lo tienen. Los organismos, empresas, participación estatal, sociedades nacionales de crédito, fondos y fideicomisos, es la parte paraestatal. La primera fue la centralizada, que se compone del presidente y de su equipo. Su función, pues tomar políticas públicas para mejorar a la comunidad, a los ciudadanos. Un grupo determinado, sí. Sectorizar, sí. Pero de nada sirve. Bueno, en la realidad, ni servirá. ¿Cuánto habrá subido en los últimos 4 años los productos básicos? Y todavía me sorprende que hay gente que dice que está haciendo algo bueno. Pues sí, les está regalando dinero. Nada más la gasolina, ¿cuánto subió? Bueno, está regalando nuestro dinero, porque no es de su bolsa. Y ahorita, por ejemplo, que ya no tiene tanto dinero, que ya no tiene el dinero, pues quiere buscarle eliminando recursos, proyectos, eso sí quiere construir Maya. Yo tenía entendido que había pedido, estaba de que no, contra de pedir los préstamos al banco, pero sí, yo creo que sí pidió uno, ¿no? Pero lo que es que la gente piensa que es deuda, sí y no, porque el Banco Mundial no fue creado, no le pertenece a nadie. No. Es como los países, hay como 197 países únicamente que se afilian y empiezan a dar una cuota. Cuando quieres dinero, es como una caja de ahorro, te presto y me pagas el interés. Pero de los intereses también hay un rédito para todos nosotros. Y la gente cree que es deuda. Y él dice, yo no me voy a endeudar. ¿Qué te estás endeudando? Porque en la medida que tú dejes caer un país, vas a pedir dinero. Según por ahí escuché que ya está preparando el fraude del 2024. Financiero y políticamente. No, ahora imagínate, si se le viene la multa millonaria con el TLC, Pues, ¿les va a hacer pago de nosotros? ves que no llegaron a un acuerdo. 3 de octubre era la fecha final. Y ahorita se va a ir como un año más o menos. Pero ya cambió a la persona experta en eso. La quitó a Tatiana Cloutier. Y mete a una que de buen rostro no tiene nada. Y le digo a Iraíz que lo primero que hizo fue despedir a su secretaria, a la que conducía. Y ahora, pues yo no sé cómo le va a decir Estados Unidos de Canadá. Pues vamos a empezar porque fíjate que ya corría la otra, ahora te tengo a esta. Yo creo que es estrategia para aceptar cosas. Y no tiene pretexto. Ya se va. Dice que él se retira, pero millonario. Hay una revista que salió de Forbes, donde está él como uno de los hombres con más lana, ¿eh? Tiene lana. Pobre, ¿no? Pobre los que le creen. Con ese de su hijo usa zapatos de miles de pesos. 10,000 pesos vale. Entonces mi niña se las compra de 900,000 pesos. Bueno, se lo compra a tu papá. No, y ya le va bien a tu hija, No, mi niño. a tu niño, Sí, porque hay gente que que no. anda buscando lo mínimo. Es más, yo últimamente he visto mucha gente que compra en los tianguis. Se ha proliferado mucho la venta de usados, ropa, todo. Aquí en el Paseo Bravo ya se habían puesto toda reforma. Llegaban, abrían cajuelas y mucha gente. Y además entregas. Tú pedías algo, llevas ahí y te lo entregaban, ¿no? Yo también, yo sí podía, bueno, yo sí
yo voy a comprar uno más económico, lo voy a usar para la escuela, me lo va a retener todos los pagos. No, cómpreme estos. Pues déjalo, deja que gaste su dinero, ¿no? Pero fíjate que ahora los movieron y están aquí en la 9 Poniente, en la calle que da vuelta de la 13 para dar vuelta, es la 15. Entonces están entre la 13 y la 15. Llegan, ponen sus carpas, cierran y ahí venden todo. Sí, es lo mismo. Pero fíjate que hasta en eso hay clases. Porque allí en el tianguis donde vive, por donde vives, yo compré unos taponcitos para el coche de metal, para las llantas. Ya no han ido esos cuates, ¿quién sabe por qué? Y entonces, no, y entonces vi, y había mucho de ropa, dije, ¿qué es eso? Mi mujer, dice, sí venden algo nuevo, pero hay mucha gente vendiendo saldos, huecos. Ándale. Pero si te vas, por ejemplo, al mercado que ahora se volvió mercado, el de la Piedad, ahí ya metieron otro nivel, ¿no? En la 19 Poniente y la... es 19 Poniente y 25 Sur. Es por donde está un crematorio de... El Panteón. Sí, sí, pasado. Ese fue el primero. No, espérate, yo me sacaron de entrada. Bueno, pero todo eso... Ahí yo compraba, yo cuando el día que la clase política llegué aquí a 2 cuadras. Y me dice Teresa. Yo me iba al Parrano, bueno, me iba a Mega primero, porque no sabía. Y después me dice, busca donde te venden más barato. Me puse a buscar donde hay el mercado, encontré el Parrano. Y luego de donde me iba a agarrar, Pues, ya el Parrano a comprar. Pues estas políticas vienen... no funcionan porque no hay un perfil de empleado. Cada titular de una secretaría no tiene un perfil, no le hacen un estudio. Yo me acuerdo que cuando estuvo Vicente Fox, dentro de sus locuras, Vicente Fox había establecido un gabinete de reclutamiento y selección y entrevistaban a los candidatos y eso era bueno, pero a la clase política no le conviene. Claro, pero acuérdate que el Fox viene del mundo empresarial. Ah, sí, pues él era director de Coca. Sí. Por eso decían que él quería manejar al país como Coca-Cola. Pues no estaría mal, porque Coca-Cola es una empresa que... ¿no? Bueno, por la tardecita les voy a poner el examen y ya saben, se cierra a las 12 de la noche. ¿Mande? No, ella me recuerda mucho a un alumno que tengo de bachiller. Fíjate qué curioso, ellos sí leen lo que les mandas. Y llega el cuate, bueno, así como ella, que ya traigo la libreta, ya lo leyó, ya sabes, llevas. Y este cuate, pues, activo y ya me adelanté aquí, ya investigué esto y vi esto. Dije, tú, deberían de ser los 40. Bueno, a las 3 de la tarde se los libero. Sí. Y a las 12 de la noche los cierro, para que vean. Y aún así. Entonces, de aquí 8 días no hay clases, pero vénganse a concursar de las Catrinas el viernes. Así que, adiós, adiós, adiós. ¿Quién decía? Si había un locutor que decía adiós, adiós, adiós. No me acuerdo quién era. No sé si te decía, aún hay más. Bueno, pues adiós y suerte para el examen.